no iba a prosperar. Pero bueno, la Cámara Federal en noviembre del 2001 convalidó. Pero después, realmente la reapertura se empezó a dar a partir de ahí de una manera muy gradual. Y creo que el próximo hito que uno puede marcar y que fue muy importante históricamente fue la sanción de la ley de nulidad en el año 2003. Una ley que yo me acuerdo que a mí no me gustó. Me parecía una ley que técnicamente no correspondía y que en realidad los jueces tenían que decir que era nulo. Pero sin embargo hay que reconocer, si uno mira lo que pasó después, que fue una ley muy importante. Y uno puede ver que a partir de la sanción de esa ley, por ejemplo, la Cámara Federal de la Capital reabre las causas que tenía archivadas. Primer Cuerpo, ESMA y la causa Camps. O sea, no lo hizo cuando convalidó el fallo en noviembre del 2001, sino que hubo que esperar una ley en el año 2003 para que la Cámara Federal sacara estos expedientes, los mandara a sorteo, bueno, y ahí empieza la historia este segundo capítulo de las causas ESMA, el Primer Cuerpo. Y bueno, lo mismo pasó con otras cámaras del interior. Y bueno, de vuelta, la reapertura fue muy gradual, muy tentativa, faltaba el fallo de la Corte, que recién ocurre en junio de 2005. Entonces, si uno mira, tenemos 2001, 2003, 2005. Son varios años donde las causas no se sabía realmente si esto era una historia que iba a terminar o no, si iba a seguir o no. Y bueno, esto marcó un poco también después la persecución, que la organización o desorganización de la persecución penal y la velocidad y los objetos procesales ahí medio, bueno, bastante desarticulados que uno puede ver en los primeros años. Creo que también tiene que ver con, entre otras cosas, con esta historia de reapertura que no sabemos si realmente después no estábamos seguros, ¿no?